en una economía es clave el sector empresarial, en la medida que invierta genera empleo, en la medida que invierta genera impuestos, en la medida que invierta hay bienestar social. En los últimos años hemos tenido lo que hemos llamado un ajuste agridulce en este déficit en cuenta corriente. Alcanzamos niveles mínimos en los déficits de los últimos 20 años, lo cual es bastante positivo. La carga de intereses que está asumiendo hoy el gobierno nacional es mucho más alta y es la consecuencia de la incertidumbre, la consecuencia de haber perdido el grado de inversión, la consecuencia de esta grave crisis fiscal que estamos viviendo en este momento. El proceso de indexación, los aumentos recientes del salario mínimo superiores a esa regla que conocemos de que sea la inflación más la productividad, pues ha llevado a que pues, los servicios pues, tengan un nivel mucho mayor. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablemos de Economía. Soy Julio Romero, economista jefe de Corfi Colombiana, y hoy estamos con Gabriela Bautista, analista de sector externo y tasa de cambio, Nicolás Cruz, analista de economía local, y Felipe Espiti, analista experto de mercado de deuda, para contarles las proyecciones económicas para el 2026 que publicamos recientemente en nuestro informe anual Perspectivas Económicas 2026. Vamos por la remontada. Antes de continuar, pues un saludo a los tres, gracias por acompañarme. Y bueno, el contexto de este informe de perspectivas económicas tiene un tono especial. Normalmente los informes de perspectivas tenían un foco muy coyuntural. En esta oportunidad quisimos tener una visión un poco más amplia. Analizamos cómo ha sido el comportamiento de la economía 5 años después de la pandemia, justo en la mitad de esta década, y sabemos que el próximo año tenemos elecciones tanto para el Congreso como para elegir presidente, y marca también un punto clave de cuáles son los retos que enfrentará el próximo gobierno y el próximo Congreso en los próximos 4 o 5 años, o sea, la segunda mitad de la década. El Vamos por la remontada es una llamada a la acción, haciendo una metáfora con un partido de fútbol en el que en el primer tiempo el país perdió posiciones o está perdiendo el partido de la inversión frente a sus países comparables en la región, que pues como ustedes saben siempre tomamos como referencia a Brasil, México, Chile y Perú. Entonces vamos a hablar un poco de cuáles son esas perspectivas 2026, además del pronóstico puntual, pues vamos a darles un poco de color de cuáles son los drivers detrás de estas proyecciones. Y como saben, el rol central de este informe es la inversión. Entonces empiezo dándoles el dato que, digamos, marca un poco porque decimos que estamos rezagados. La tasa de inversión cayó a mínimos de este siglo. Estamos cerca del 17% del PIB con cifras del tercer trimestre de 2025. Eso es más de 3 puntos por debajo de lo que teníamos de tasa de inversión hacia comienzos de esta década, 5 puntos por debajo de lo que tiene en promedio Latinoamérica, 22% del PIB, y casi 10 puntos por debajo de lo que llegamos a tener a mediados de la década pasada. Entonces, claramente Colombia se ha rezagado, ha perdido posiciones en el ranking de inversión, no solamente en lo que tiene que ver con la tasa de inversión, sino también hemos perdido posiciones en cuanto a estabilidad de la inflación, desanclaje de las expectativas de inflación, y también estamos teniendo un rezago importante en competitividad exportadora en un contexto global cambiante donde Estados Unidos está imponiendo aranceles, que eso fue uno de los temas más importantes de este 2025, donde China está teniendo una influencia creciente en la región, y donde Brasil, Chile, México, Perú han empezado a impulsar sectores exportadores distintos digamos, a los tradicionales. Colombia en ese caso también se encuentra pues con unos retos importantes. Empiezo entonces con Nicolás hablando de crecimiento y de sus determinantes. Nicolás, ¿cómo va? Quiero que nos cuente cuál es nuestra expectativa de crecimiento tanto para el 2025 como para el 2026 y por qué estamos hablando de que es un crecimiento desbalanceado.
Gracias, Julio. Un saludo a toda nuestra audiencia. Bueno, empecemos primero con el 2025. Eh, para este año, pues proyectamos un crecimiento en torno al 2,8%, digamos una aceleración frente al crecimiento del 1,6% de 2024. Digamos que acá como los potenciales drivers que explican esa dinámica en el crecimiento, pues nuevamente va a venir siendo el consumo de los hogares. Digamos, el consumo de los hogares ha tenido un crecimiento en torno al 4%, motivado principalmente por un aumento de los ingresos reales, explicado pues por un mercado laboral muy sólido y por el aumento de los salarios, especialmente del salario mínimo por encima de la inflación y la productividad, pero también hay otros factores externos que explican pues esa dinámica del consumo, como son pues los ingresos por remesas y los ingresos por la bonanza cafetera. Entonces ese conjunto de factores han soportado que el consumo pues siga creciendo y se convierta pues en el principal impulsor de la actividad económica en el 2025. A eso también se suma la dinámica del gasto del gobierno, digamos que en un entorno en donde pues digamos que el gobierno ha tenido una política procíclica, pues el gasto público pues también ha soportado esa demanda interna de la economía y pues ha apoyado a que la economía pues acelere en niveles del 2,8%. Por otro lado, pues digamos lo que impide que el crecimiento siga siendo mayor, por lo menos para este año, continúa siendo la inversión. Digamos, la inversión continúa, como usted dijo al principio de su comentario, rezagada frente a los niveles tanto prepandemias como a los niveles de 2022, cerca de un 10%, pues sigue rezagada la inversión, pese a que sectores como intensivos en bienes de capital, como la industria y las obras civiles se vienen recuperando, pero pues en contraste la construcción que también le aporta a esa inversión pues todavía sigue en nivel negativo, por lo cual pues no podemos ver esos niveles de inversión superiores a los prepandemia. De acuerdo, Nicolás. Entonces, un crecimiento basado en consumo con fuentes que no parecen sostenibles y una inversión que sigue por debajo de niveles prepandemia. ¿Por qué insistimos tanto con el tema de la inversión? Recuerden que en una economía es clave el sector empresarial. En la medida que invierta genera empleo, en la medida que invierta genera impuestos, en la medida que invierta hay bienestar social. Por eso estamos advirtiendo que una tasa de inversión tan baja puede hacer que Colombia pues no pueda mejorar en esos indicadores claves de reducción de pobreza y desigualdad. Ahora hablemos de inflación y política monetaria, también con Nicolás. Colombia entre el 2022 y el 2025 logró bajar su inflación después de un choque muy fuerte del 13%, alrededor del 13% a finales del 2022, comienzos del 2023, al 5,2% en 2024. Y este año, Nicolás, ¿cómo estamos esperando que cierre el año? Para este año esperamos que la inflación pues cierre en torno entre el 5,3 y el 5,2%. Digamos que hubo una pausa en ese proceso desinflacionario. Recordemos que el año pasado cerramos en torno al 5,2%. Al principio esperábamos que pues ese entorno desinflacionario continuara en el 2025, pero eso no sucedió. Digamos que pues la indexación y los altos costos laborales impidieron que pues la inflación siguiera esa senda a la baja, y pues digamos solo vimos que hasta mitad del 2025 la inflación tocó un piso del 4,8% y a partir de ese momento volvió a acelerarse hasta situarse casi en un máximo del 5,5%, pero ya nuevamente pues vuelve a retomar ese proceso desinflacionario y esperamos que pues este año cierre en niveles del 5,2 o 5,3%. Y expliquémosle un poco a quienes nos están oyendo qué hay detrás de ese estancamiento en la caída de la inflación. ¿Cuáles son los componentes que están evitando que la inflación baje más? A diferencia del 2023 y 2024, donde pues la inflación ya había retomado como una senda desinflacionaria, principalmente el componente de bienes estaba apoyando al proceso desinflacionario. No obstante, pues, dado la contracción de demanda que hubo en 2023 y 2024, pues los bienes tuvieron una tendencia negativa, pero ya este año donde la demanda vuelve
pues a estar fortalecida, los bienes ahora están aportando positivamente a la inflación. Por otro lado, también estaba el componente de servicios, que era uno de los que más aportaba al proceso desinflacionario, principalmente en 2024. Este año volvió a aportar, pero en menor proporción. Y como lo explicaba antes, eso está relacionado, por un lado, por la indexación al 5,2% del año pasado, que la vemos en un componente principal, que es el componente de arrendamiento, que es cerca de la mitad de la inflación de servicios y un cuarto de la inflación total. Y por otro lado también el aumento del salario mínimo, ese aumento superior al 9% que se dio para 2025, pues también afecta a algunos servicios, como son los servicios de comidas fuera del hogar y los servicios de copropiedad, que son las administraciones de los apartamentos. Y pues digamos, al estar indexados a esos niveles tan altos, pues impidió que la caída fuera mayor en el 2025. Antes de pasar a hablar un poco de las perspectivas de tasas de interés por parte del Banco de la República, recordémosle, pues como yo empecé diciendo, una visión más amplia de la economía en materia de crecimiento. Entonces estamos hablando de un 2,8. Antes de la pandemia, Colombia estaba creciendo en promedio al 3,7 y era uno de los países con mejor desempeño en la región. Pues aquí ya tenemos una pérdida de casi un punto porcentual. En inflación, ¿cómo fue eso, Nico? Digamos, en inflación sí pasó todo lo contrario. En vez de perder, en vez de que la inflación cayera, ahora estamos en unos niveles mucho más altos. Antes, en prepandemia, teníamos niveles de inflación en torno al 3,5%. Ahora estamos en un nivel del 5%. Cerca de ese punto y medio, pues la mitad está explicada por el componente de servicios y otra parte está explicada tanto por los regulados como por los alimentos. Por el lado de servicios, vuelvo a repetir, pues digamos que el proceso de indexación, los aumentos recientes del salario mínimo superiores a esa regla que conocemos de que sea la inflación más la productividad, pues ha llevado a que pues los servicios pues tengan un nivel mucho mayor. Por otro lado, pues en alimentos, pues hemos tenido también, por un lado, cierres en las vías, bloqueos, que pues afectaron en 2021 el precio de los alimentos, y a su vez pues se le sumó pues todo el problema de la guerra comercial, en donde los insumos aumentaron y eso hicieron que aumentara el precio de los alimentos. Entonces digamos que fue pues un conjunto de factores que pues llevó a que digamos que la inflación ya no se sitúe en ese punto del 3,5, sino que pues ya esté a un nivel mucho más alto, que es el 5%. Entonces tenemos una inflación que ya llevamos un año con niveles cercanos al 5% de inflación. Pareciera ser como un nivel terminal, al menos en este ciclo. El Banco de la República entonces ha tenido una postura cautelosa. Esa es la palabra que más se ha repetido cuando uno se refiere a las decisiones del Banco de la República. Este año tuvimos cambios en la Junta importantes, empezando porque el ministro de Hacienda fue reemplazado en el primer trimestre, salió Diego Guevara, llegó Germán Ávila, pero sobre todo porque el presidente Gustavo Petro nombró a 2 nuevos codirectores. Estos 2 nuevos codirectores pues han estado alineados con un recorte de tasas de interés junto con el ministro, mientras que hay una mayoría de 4 codirectores que han estado durante la mayor parte de este año alineados con no bajar tasas de interés. Nico, cuéntenos un poco cuáles son esos retos que señalan estos codirectores para no poder bajar tasas de interés. Pues el principal es el comportamiento de la inflación. Como yo le decía, pues digamos que se pausó ese proceso desinflacionario, y en algún momento no solo se pausó, sino que llegó incluso a deteriorarse, cuando a partir de julio pues la inflación empezó a acelerarse. Entonces digamos que eso es uno de los principales aspectos que ve la Junta para seguir con esa posición cautelosa. En la medida que la inflación tampoco pues continúa bajando, pues las expectativas de inflación tanto a 1 como a 2 años pues han experimentado incrementos. Incluso las expectativas a 1 año ya están por encima del rango meta del Banco de la República, y pues digamos que eso preocupa a la Junta, pues ese es su mandato constitucional, como hacer que la inflación converja a la meta, y pues el canal de expectativas pues es fundamental para llegar a ese objetivo. Y pues a ese contexto pues se le han venido sumando otros factores. Uno, pues la incertidumbre sobre la política fiscal. Digamos que pues ese deterioro en la política fiscal llevó a que
pues se suspendiera la regla fiscal, y eso también pues trae al final presiones inflacionarias por una mayor prima de riesgo, y que al final se puede traducir en una mayor tasa de cambio. Pero por otro lado también hay una incertidumbre en la Junta que se ha hecho latente en los últimos meses, que es el aumento del salario mínimo. ¿Cuál va a ser esa magnitud del salario mínimo? Porque pues se piensa que va a ser muy superior del nivel de la inflación. Ya pues el gobierno ha hablado de cifras entre el 13 y el 16%, y pues eso genera presiones para que la inflación pues el otro año pues digamos continúe por encima del rango meta, incluso pues se mantenga inalterada, y pues también lleva a que las expectativas pues de cierta manera no sigan anclándose hacia la meta, sino por el contrario sigan aumentando. Entonces, con esto, ¿cuál es nuestro pronóstico de tasas de interés para cierre de 2025 y para 2026? Listo. Entonces, para 2025, que esperamos que la inflación cierre entre el 5,2 y el 5,3%, esperamos pues que la Junta Directiva del Banco mantenga la tasa de política monetaria en un nivel del 9,25%. Para el 2026, si bien esperamos que haya una reducción en la inflación hasta el 4,9%, pues es un nivel que sigue muy por encima del rango meta del Banco de la República, y pues en línea que también la tasa de interés neutral pues para el otro año vaya a ser mayor. La postura contractiva del Banco de la República pues naturalmente tiene que ser mayor, por lo cual pues no esperamos que haya una reducción de tasas, sino por el contrario, incluso esperamos que pueda haber un aumento de 50 puntos básicos en la tasa de política monetaria, y pues conforme a, digamos, cómo vaya reaccionando la inflación y las expectativas, tal vez al final de año pues esos 50 puntos básicos se puedan corregir, pero pues por el momento esperamos que esa tasa se incremente en 50 puntos básicos para el 2026. Gracias, Nico. Entonces, aquí haciendo un cierre corto de crecimiento e inflación, tenemos una economía creciendo por debajo del 3%, una inflación que se ha estabilizado alrededor del 5% y unas tasas de interés que se ubican alrededor del 9,25%, el próximo año 9,75%, mucho más alto que lo que tuvimos antes de pandemia, que les recuerdo era por debajo del 5% de tasas de interés. Quiero conversar con Felipe. Gracias por acompañarnos, Felipe. Hablemos de un tema neurálgico para la estabilidad macro de Colombia, que es las finanzas públicas. Nosotros en Corfi hemos estado dando unos análisis de cuál es la situación fiscal del país. Hemos hablado que estamos al filo del precipicio fiscal y que si no se adoptan medidas estructurales vamos a tener una senda explosiva de deuda pública. Entonces, quiero empezar preguntándole cuál es la situación, porque estamos hablando que estamos al filo del precipicio fiscal en materia de gastos, en materia de ingresos fiscales para el 2025. Pues muchas gracias por la invitación. Y esto, como lo planteamos en nuestro informe anual, la analogía que hicimos de un balance de un partido de fútbol en el cual el primer tiempo para nosotros es 2019-2025, lo que encontramos es que los gastos totales del Gobierno Nacional Central han aumentado en 5 veces los ingresos totales. Y eso, desmenuzado un poco a qué se debe, y es desde el lado de los ingresos. Han existido fallos desde el Gobierno Nacional en cuanto a una sobreestimación en los últimos años del ingreso tributario. También la Corte, por ejemplo, en la reforma de la reforma del 2022, tumbó ciertos artículos que eran importantes para el actual gobierno. Y adicionalmente, como Nicolás lo mencionaba hace un momento, acerca de esa composición de cómo se está dando el crecimiento hoy de la economía y cuáles son esos sectores que están impulsando el crecimiento, estamos evidenciando que lo que antiguamente llamábamos las locomotoras de crecimiento, hoy esas locomotoras tienen una velocidad mucho más lenta o inclusive se han retrasado, y eso también ha incidido mucho en el recaudo de esos sectores que en el pasado aportaban unos ingresos bastante importantes para la nación. Eso, sin lugar a dudas, cuando uno mira el lado del gasto, empieza uno a evidenciar por qué la crisis fiscal está como está, y hay que vivirlo en dos partes. Uno es por el lado de las tasas de interés. La carga de intereses que está asumiendo hoy el gobierno nacional es mucho más alta, y es la consecuencia de
la incertidumbre, la consecuencia de haber perdido el grado de inversión, la consecuencia de esta grave crisis fiscal que estamos viviendo en este momento. Y adicionalmente, pues hemos percibido unos aumentos bastante importantes en el gasto primario, y aquí en el gasto primario, para dividirlo, simplemente aquí podemos relacionarlo con gastos de personal, adquisición de bienes y servicios, transferencias al SGP, a pensiones, a salud, a demandas sociales que el país realmente está buscando y necesita, pero que no están siendo acordes a los niveles de ingresos que estamos teniendo en este momento. Entonces, sin lugar a dudas, la crisis fiscal enmarca un punto de partida donde vamos a requerir ajustes estructurales y que realmente vamos a requerir de todos los actores de la economía para poder lograr un ajuste y una remontada como lo hemos planteado en nuestro informe. Bueno, quiero entonces dar un poquito de números. Cuando decimos que los gastos crecieron 5 veces más que los ingresos, ¿esto qué significa? Esto en términos de déficit y de deuda pública, ¿en qué situación nos tiene 2025? Bueno, pues eso nos tiene en que 2025 ha sido un año bastante difícil para todos nosotros los analistas de poder predecir en cuánto va a terminar el déficit total de este año. Pero nuestro mejor estimado en este momento es que el déficit fiscal terminaría en un déficit del 6.5% del PIB. Esto, en primer lugar, resulta ser una señal positiva de cara a la meta establecida en el marco fiscal, que es del 7.1%, es decir, va a ser un sobrecumplimiento de ese déficit que se tiene planteado, pero no deja de ser unos niveles de déficit bastante altos que inclusive hemos estado superando en varias ocasiones a lo largo del año, los niveles de déficit que percibíamos en la pandemia, cuando se requirieron pues unas necesidades de gasto bien importantes pues de cara a suplir toda la emergencia de la pandemia. Y para 2026, nuestro estimado, y dado que hoy ya conocemos que el proyecto de ley de financiamiento que buscaba un recaudo por 16 billones de pesos fue hundido en el Congreso de la República, pues nuestro escenario base es que el déficit para el próximo año, en 2026, sea el 7.6% del PIB. Es decir, vamos a volver a ver un deterioro de las finanzas públicas, que aquí es donde uno realmente empieza a necesitar esa necesidad de buscar ajustes estructurales para mejorar esa condición que en este momento está viviendo el país. Efectivamente, como para recordar los números, en 2019 los ingresos del gobierno eran del 16,2% del PIB y los gastos del 18,7% del PIB. 2025 estamos previendo que los ingresos hayan subido apenas 0.8 puntos, 17% del PIB de ingresos 2025, mientras que los gastos habrán subido al 24,2% del PIB. En el informe anual revisamos ese tamaño del gasto con otros países, tanto de Latinoamérica como de la OCDE, y claramente Colombia está destacando por un tamaño del Estado atípicamente alto para su nivel de ingreso. Consideramos clave que en los próximos años se priorice la eficiencia en el tamaño del gasto, en los montos de gasto público, porque aunque tenemos un gasto alto, la eficiencia de ese gasto no está logrando ir a inversión social. Se está yendo mucho a un gasto que podemos llamar ineficiente, de funcionamiento, gastos de personal o programas que deberíamos revisar si están teniendo el impacto que el país necesita, dado el esfuerzo fiscal que está haciendo. Otro tema clave aquí también, dentro de las recomendaciones, no tanto proyecciones sino recomendaciones que estamos dando en el informe, es el marco tributario tiene que ser competitivo, y aquí el país tiene que dar una discusión clave, porque para tener un ajuste fiscal y retomar la senda de sostenibilidad fiscal, pues se necesitarán reformas estructurales tanto en materia de gasto, pero también en impuestos. El tema hoy es que se han hecho 2 reformas tributarias después de la pandemia que han recaído principalmente en el sector formal, en las empresas, que tiene una tasa de tributación muy alta, también más alta que la mayoría de otros países, y que no pueden, digamos, tener una carga adicional para enfrentar esta crisis fiscal. Hay que pensar en mecanismos para atraer inversión, y para eso va a ser clave un marco tributario competitivo. Hablemos ahora de cómo esta situación fiscal se ha reflejado en el mercado de deuda pública, Felipe, que ha tenido bastantes movimientos. Hemos dicho en Corfi que nos hemos vuelto un país de tasas de 2 dígitos.
Cuéntenos un poquito cómo es esa lectura del mercado de deuda pública. Sin lugar a dudas, lo que usted acaba de mencionar, y antes de meterme al tema de tasas, y es que esto también al final es una conclusión de lo que el país busca, es 2026 era un año donde todos los actores que hacen parte de esta película, hogares, el gobierno, el Congreso, vamos a necesitar de un consenso para poder lograr esas reformas estructurales y que en últimas termine impactando a nivel de tasas de interés a las cuales se financia el gobierno. Hoy estamos en una situación donde nosotros también lo hemos llamado un poco como que estamos jugando en una liga un poco más bajita, en el sentido de que Colombia, al haber perdido el grado de inversión, el estar mostrando unos niveles de PIB potencial mucho más bajos que en el pasado, incertidumbre alrededor de todas las políticas de gobierno, regulación, ha llevado a que las tasas de los TES hoy, por ejemplo, estén negociándose una tasa de un TES a 10 años cercano al 13%. Eso hacia el largo plazo, y pensando un poco en el cierre del 2025 y para lo que viene en 2026, parece que son las tasas justas que un TES a 10 años debería encontrarse en estos momentos, dada esta coyuntura, porque difícilmente toda esta tarea ardua que requiere el país no se va a solucionar en un año, se requiere mucho más tiempo, y lo que posiblemente pueda hacer ese nuevo gobierno que llegue el próximo año es empezar a dar señales, ya que los mercados siempre tratan de anticipar todas estas posibles expectativas de qué van a hacer los gobiernos dentro de sus economías. Entonces, sin lugar a dudas, más que dar ya un paquete en firme, un plan programático, es empezar a dar señales de quién va a ser ese nuevo director técnico que lo hemos llamado en nuestro informe anual, de ese nuevo presidente, y que eso le pueda permitir a que las tasas de interés en el país puedan bajar, a las que se financia el gobierno, de nuevo los TES, pero pues difícilmente, al menos hablando para 2026, van a poder al menos acercarse al 10%. Deberían, entonces aquí el mensaje es, las tasas de los TES se van a quedar al menos por un muy buen tiempo por encima del 10%, hasta que no tengamos ese gran choque de confianza que estamos buscando y que encamine nuevamente ese camino que hemos planteado en nuestro informe de poder recuperar la inversión en el mediano plazo. Sí, Felipe, gracias. Es clave entonces entender que la estructura de tasas de interés pues subió de forma importante. Como ya lo hablábamos anteriormente con Nicolás, estamos esperando que la tasa del Banco de la República el próximo año esté en 9,75%. Si sobre eso entonces empezamos a mirar en deuda pública, estamos hablando de tasas que podrían estar ya estabilizándose cerca de los niveles actuales que mencionaba Felipe, 13%, con la expectativa, ojalá, que las señales políticas regulatorias favorables permitan que en los próximos años, no va a ser una tarea de un solo año, sino de varios años, poder volver a tener tasas de interés más bajas, que el Banco de la República pueda bajar sus tasas, que la prima de riesgo también vuelva a converger. Al final, esto es un tema de confianza. Cuando haya confianza y la inversión vuelva, podríamos tener nuevamente niveles de inversión y de tasas de interés más favorables. Cerremos ahora con Gaby, quien nos va a contar cuáles son las perspectivas en cuentas externas, en tasa de cambio, que es un tema bastante difícil de prever. Mucha volatilidad hemos tenido en los últimos años con la tasa de cambio. Gaby, ¿cómo estás? Quiero que hablemos de cómo ha sido la evolución de nuestra tasa de cambio, el precio del dólar en Colombia, que es clave para exportadores, para importadores, no solamente en 2025, sino haciendo un balance de lo que han sido los últimos años. Tuvimos en 2022 y en 2023 un choque muy fuerte de incertidumbre que se reflejó en el precio del dólar, que nos alejó de la Liga de Latinoamérica. Cuéntanos un poco cómo fue eso. Gracias, Julio, muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, remontándonos un poco a unos años atrás, tuvimos un choque pues, de confianza bastante fuerte que mencionaba también Felipe hace un momento, y eso se reflejó pues, muy fuerte en los precios de los activos. Alcanzamos tasas de cambio superiores a 5.100 en 2022, y pues después de esto, sobre todo en 2023, vimos una corrección muy importante, y esto estuvo un poco como reflejando tanto esta recuperación del castigo tan fuerte de los activos, como un momento también de alto atractivo de los activos colombianos por el alto diferencial de tasas de interés, digamos, frente a economías avanzadas.
Y algo que estamos viendo este año también es una apreciación muy fuerte, digamos, relativa a la historia de la tasa de cambio. A lo largo del año hemos visto una apreciación superior al 14%. En noviembre incluso alcanzamos a ver niveles mínimos en casi 4 años, alcanzamos a estar por debajo de los 3.700. Y todo esto pues tanto tiene componentes internos como globales, pero sobre todo esta tendencia viene marcada por los factores globales. Venimos de un periodo en el que el dólar se debilitó en el mundo, se alcanzó a debilitar más de 8%, un poco enmarcado en que la Reserva Federal pues siguió avanzando con su estrategia de recortes de tasas de interés. Vimos en Estados Unidos un cambio en las expectativas de crecimiento económico, a pesar de que no están los temores de recesión como si pudo haber estado en 2024 y 2023. Sí vimos una expectativa de crecimiento económico en ese país mucho más moderada, pero sin que eso aumentara la aversión global al riesgo. Entonces esto precisamente abrió la puerta a un mayor apetito por activos emergentes y pues Colombia finalmente se benefició, al igual que muchos activos latinoamericanos, se benefició de esta ola. Si a esto le sumamos los factores locales, el peso colombiano ofrece un atractivo porque tenemos un diferencial de tasas, uno de los más altos de la región, con Brasil, y esto precisamente termina favoreciendo las estrategias para el carry trade. Y además vimos entradas de portafolio y algunos flujos puntuales de oferta de divisas gracias a la operación de manejo de deuda. Esto fue pues la estrategia del gobierno que básicamente a través de monetizaciones amplificó la oferta de divisas, y esto ayudó a profundizar esta apreciación que, si bien ya venía de origen externo, pues fue más marcada acá en Colombia. Entonces, un poco para cerrar esta pregunta, es que la dinámica global puso la tendencia y los factores domésticos lo que hicieron fue acelerarla. Pensando ya en niveles prospectivos, nosotros hemos tenido como referente a la región, hemos hecho un contrafactual en donde siempre miramos cuánto valdría un dólar en Colombia si se comportara como lo ha hecho en promedio en otros países de la región. Hoy, ¿qué nos dice ese análisis en cuanto primero estamos alineados con la región desde el 2024, o sea, la tasa de cambio volvió a estar teniendo un desempeño similar al de Latinoamérica? ¿Y qué nos dice entonces el precio actual? ¿Estamos en un precio alineado con la región o estamos desalineados? Bueno, frente a esta segunda parte, los niveles actuales ya parecen estar más alineados con esta tendencia que digamos como que comandaba la región. Si bien nosotros llegamos a tener una prima tanto política como fiscal como de incertidumbre superior al 30% frente a lo que indicaba la tendencia de la región, esta se cerró para inicios del 2024, y aunque hemos tenido una volatilidad mucho más amplia que estas monedas y hemos tenido periodos en los que nos volvemos a alejar de esta tendencia, finalmente pues los niveles actuales parecen estar cerca a lo que puede ser ese precio justo que indica la tendencia internacional. ¿Qué es cuál? Que es, bueno, esperamos que la tasa de cambio cierre este año cercano a los 3.750. Perfecto, 3.750, 3.800, que son los niveles que estamos viendo en el momento que estamos grabando este podcast, quizás con algo de efecto por la monetización asociada a la estrategia de financiamiento, que eso le ha puesto ya no un castigo, sino una prima a la tasa de cambio en Colombia versus la región. Hablemos de sector externo. En cuenta corriente, que hemos visto en los últimos años, ha sido una de las notas positivas, hay que decirlo. Colombia pasó a tener déficits superiores al 3,5% del PIB per pandemia. Y en los últimos años, ¿cómo ha sido la situación? Exacto, precisamente en los últimos años hemos tenido lo que hemos llamado un ajuste agridulce en este déficit en cuenta corriente. Alcanzamos niveles mínimos en los déficits de los últimos 20 años, lo cual es bastante positivo. Un déficit de 1,7% en el último año, y estimamos que este año esté cercano al 2,3, 2,5% del PIB. ¿Por qué digo que agridulce? De un lado tenemos pues temas positivos, hemos alcanzado en algunos trimestres superávits en la balanza comercial de servicios, sobre todo hemos visto un buen dinamismo en los servicios de turismo. Colombia parece ser un atractivo para el turismo especializado. Los servicios financieros a veces también han contribuido como a suavizar el déficit.
Pero de otro lado, bueno, y en el tramo positivo también es que hemos visto, sobre todo en 2024 y sigue un poco el impulso este año, un boom de remesas que entran a Colombia. Entonces esto finalmente termina siendo como un impulsor para el consumo, sobre todo en los hogares de menores ingresos, pero en este punto también entra como un poco el tema, y es que este boom también ha sido gracias a una salida masiva de colombianos al exterior, y entonces un poco la narrativa que hemos encontrado al respecto es que el principal producto de exportación de Colombia se terminaron volviendo los colombianos. Entonces por esto también podemos estar viendo este boom de remesas. Y otro lado que tampoco es tan positivo, digamos desglosando este ajuste de la cuenta corriente, es que hemos visto un ajuste importante del déficit comercial de mercancías, pero ha sido por una caída en las importaciones que ha superado la caída en las exportaciones. Entonces me explico. Las importaciones se han moderado, pues han caído bastante en los últimos años, sobre todo por el estancamiento de la inversión. No estamos viendo un buen desempeño en importaciones de bienes de capital y bienes intermedios, que básicamente reflejan este desempeño de la inversión, y sobre todo las importaciones han estado apoyadas por los bienes de consumo. Esto es algo que ya se ha venido recuperando este año, pero del otro lado tenemos las exportaciones, y es algo que sí no se ha recuperado a la misma velocidad de las importaciones. En los últimos 3 años hemos dejado de exportar más de 11.000 millones de dólares en petróleo y carbón, que son 2 de nuestros principales productos de exportación, y menos del 36% de estos recursos se han compensado por mayores exportaciones en otros productos. Sí hemos visto casos de éxito, hemos visto un muy buen desempeño en las exportaciones de café, tanto por la mayor producción como por el boom de precios internacionales que se está atravesando en este momento, y eso es algo que ha ayudado un poco a solventar el peso para la carga para las exportaciones. También hemos visto un aporte muy importante en las exportaciones de oro, también sobre todo comandada por el boom de precios internacionales, y otros sectores que también han pues como sacado la cara y se salen un poco de esta parte tradicional que viene siendo las exportaciones de flores, las exportaciones de transformadores eléctricos, que es este producto como de mayor complejidad, o el más industrializado de nuestra canasta exportadora entre los principales exportadores, y las exportaciones de frutas como aguacate. Bueno, muy bien. Entonces tuvimos un ajuste más por menores importaciones que por mayores exportaciones en el déficit externo en los últimos años. Y sin embargo, yo quiero aquí marcar que de cara al 2026, la recuperación de la economía basada en el consumo se está reflejando en mayores compras externas de bienes de consumo. Estamos teniendo una ampliación del déficit en cuenta corriente. Entonces tú decías 2025 es 2,5% del PIB, nuestro pronóstico en déficit en cuenta corriente. Para el 2026, ¿cuánto estamos esperando? Para el 2026 estamos esperando un déficit de 2,8%, puede ser superior dependiendo de qué tanto este impulso reciente de las importaciones, o por el contrario, este débil desempeño, el impulso de las importaciones y el débil desempeño de las exportaciones puedan profundizar en mayor medida el desbalance comercial de mercancías. No quisiera igual dejar pasar el view para tasa de cambio el próximo año, que creo que eso fue algo que se nos quedó en el tintero, y es que el próximo año también estaremos viendo una alta volatilidad en la tasa de cambio. Todavía vemos un peso apoyado por ciertos factores estructurales. Tenemos en primer lugar un entorno externo relativamente benigno para los activos de economías emergentes, y esto pues, en un contexto en el que las economías avanzadas ya evitaron un aterrizaje forzoso y hay un poco un mayor optimismo sobre la macroeconomía global. Y por esta misma línea, los activos colombianos seguirán especialmente atractivos para estas estrategias de carry trade. De hecho, pues hoy la Junta, hoy y el próximo año, la Junta Directiva del Banco de la República va a estar enfrentando un panorama pues muy desafiante y muy similar al que enfrentó este año, influenciado pues nuevamente por un potencial impacto de un aumento muy importante del salario mínimo, y pues consecuentemente el impacto que esto pueda tener en inflación. Entonces, pues la expectativa de que la Fed, de que el Banco de la República deba verse obligado a aumentar tasas el próximo año no es menor.
y mientras que en el mundo ya hay una tendencia a seguir moderando los tipos de interés. De otro lado, pues igualmente quisiera destacar nuevamente la volatilidad del próximo año, de un lado detonada por datos económicos en Estados Unidos que puedan alterar estas expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos, así como resultados de encuestas presidenciales acá en Colombia que alteren la expectativa de un cambio en el péndulo político en Colombia. Ok, entonces pensando en tasa de cambio, lo que estamos viendo es 2026 con una volatilidad alta, es lo que uno sí puede anticipar. Tenemos un rango amplio de precio del dólar para el 2026 entre los 3.500 y por encima de los 4.300 pesos, todo en función de lo que acaba de decir Gabriela. Varios de los factores que han ayudado a la apreciación del peso colombiano pueden debilitarse, sobre todo lo que tiene que ver con monetizaciones por parte del gobierno por su estrategia de financiamiento. Seguirán apoyando el diferencial de tasas de interés. Y claramente algo que es difícil de prever es cómo va a ser el resultado de las elecciones en Colombia. Eso va a ser un driver súper clave. Quizás eso es lo que esté reflejado en este rango tan amplio que les damos. Ya para cerrar, pues les agradezco a todos por escucharnos durante todo este año. Esperamos que este resumen de proyecciones les resulte de interés a quienes están revisando todavía presupuestos para el próximo año. Nuestro mensaje es: tenemos que recuperar la inversión. La inversión es la semilla del crecimiento. Con la inversión podemos generar bienestar social, generar empleo, incluso apoyar la sostenibilidad fiscal a través de un mayor recaudo de impuestos basado en crecimiento. Para esto, pues clave recuperar la confianza en los próximos 4 años. Eso requiere seguridad regulatoria, disciplina fiscal, ojo con el tema de soberanía energética y con la competitividad exportadora. Todos estos temas ustedes van a encontrarlos desarrollados con mucha más profundidad en nuestro informe anual, y además también van a encontrar una cartilla de recomendaciones para que la inversión se recupere en los próximos años, que es lo que llamamos la hoja de ruta para la remontada. Esa es la buena noticia, que ya tenemos un plan. Nosotros estamos aportando algunas ideas, pero sabemos que otros centros de pensamiento también están en la tarea y que no tenemos dudas de que Colombia tiene todo el potencial para recuperarse en los próximos años. Es el momento de remontar. Cierro con eso. Muchas gracias a todos por escucharnos, y los invitamos a que consulten nuestros informes en nuestra página web www.investigaciones.corfi.com. Nos escuchamos la próxima vez.